¿Alguna vez has sentido que eres completamente invisible para esa persona que te acelera el corazón cada vez que la ves? Esa sensación de que podrías estar en la misma habitación durante horas y jamás notaría tu presencia, como si fueras un fantasma vagando entre las sombras de tus propios miedos e inseguridades. Esta es exactamente la realidad que vive Isabela Torres cada día. A sus 23 años, ha encontrado refugio perfecto entre los pasillos silenciosos de la Biblioteca Central de la Ciudad de México, donde trabaja como bibliotecaria. Para ella, cada libro es un escudo, cada estantería una fortaleza donde puede esconderse del mundo exterior y especialmente de las miradas que la intimidan. Pero hay una mirada en particular que la desestabiliza por completo. Durante meses, un hombre de presencia magnética ha frecuentado su santuario de paz. Alejandro Vázquez, arquitecto de 28 años especializado en restauración de patrimonio histórico, se ha convertido en la obsesión silenciosa de Isabela. Cada martes y viernes, como un ritual inquebrantable, él aparece con sus libros de arquitectura, su sonrisa segura y esa confianza que parece irradiar desde cada poro de su piel. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa persona que puede estar a metros de distancia, pero que logra alterar completamente tu respiración, tu tranquilidad, tu capacidad de pensar con claridad. Isabela conoce esa sensación mejor que nadie. Cada vez que ve a Alejandro acercarse, su corazón se convierte en un tambor descontrolado y sus mejillas se tiñen de un rubor que no puede ocultar. Lo que Isabela no sabe es que su estrategia de evitar todo contacto visual, de esconderse detrás de cardiganes holgados y coletas bajas, está por llegar a su fin. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte de una manera que jamás imaginaste. La vida tiene una forma particular de ponernos exactamente en las situaciones que más tememos. Y para Isabela, ese momento está a punto de llegar. Un simple martes lluvioso de octubre cambiará para siempre la dinámica de su mundo perfectamente ordenado, cuando su supervisora Rosa le haga una petición que no podrá rechazar. Rosa, la supervisora de Isabela, había notado la tensión palpable que se creaba cada vez que cierto arquitecto aparecía por la biblioteca. Con esa sabiduría que solo dan los años de experiencia, observando las dinámicas humanas, había decidido que era momento de intervenir. «Isabela, ¿podrías ayudar al señor de la mesa 12?» le pidió ese martes lluvioso, con una sonrisa que ocultaba intenciones más profundas de las que Isabela podría imaginar. La verdad oculta detrás de ese momento es que Rosa había sido testigo silenciosa de un baile de miradas y evasiones que se repetía religiosamente cada semana. Había visto cómo Alejandro buscaba excusas para prolongar sus visitas, cómo sus ojos recorrían discretamente la biblioteca hasta encontrar la figura menuda de Isabela, organizando libros con una delicadeza casi ritual. También había notado cómo Isabela, cada vez que sentía su presencia, se las ingeniaba para desaparecer entre los pasillos más alejados. Este tipo de decisiones aparentemente simples tienen un impacto transformador que va mucho más allá de lo que podemos anticipar. Isabela sintió como si el piso de mármol de la biblioteca se hubiera convertido en arenas movedizas bajo sus pies. Sus mejillas se encendieron inmediatamente, y esa sensación familiar de vulnerabilidad la invadió por completo. Pero algo diferente sucedió esta vez. En lugar de buscar una excusa para huir, murmuró un «claro, Rosa», que sorprendió incluso a ella misma. El viaje desde el mostrador principal hasta la mesa 12 se sintió como atravesar un campo minado emocional. Cada paso resonaba en su mente como un tambor de guerra. Cada respiración se volvía más consciente y laboriosa. Isabela conocía ese recorrido de memoria. Había pasado por ahí miles de veces, pero
Nunca había sentido que el espacio se expandiera de esa manera, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para intensificar cada segundo de anticipación. Alejandro estaba completamente absorto en sus planos y bocetos cuando escuchó esa voz suave y melodiosa preguntando: ¿En qué puedo ayudarle? Al levantar la mirada, sus ojos se encontraron directamente con los de Isabela por primera vez en meses. La revelación fue instantánea y mutua. Él había estado esperando este momento sin siquiera admitírselo a sí mismo, y ella acababa de descubrir que su capacidad de hablar no había desaparecido por completo, como había temido. Estoy buscando información sobre restauración de edificios coloniales del siglo XVIII, específicamente sobre técnicas de conservación de fachadas de cantera, respondió Alejandro con una sonrisa que Isabela sintió como una caricia invisible. La mentalidad de supervivencia que la había mantenido funcionando durante años le susurró que corriera, que inventara una excusa, que volviera a la seguridad de su escondite habitual, pero algo más poderoso estaba despertando en su interior. «Ah, sí, tenemos una sección especializada», logró responder, sintiendo cómo su voz adquiría una seguridad que no recordaba poseer. «Sígueme, por favor». Esas 3 palabras simples marcaron el comienzo de una transformación que ni ella ni Alejandro pudieron anticipar. Mientras caminaban entre los pasillos, Isabela se sintió extrañamente cómoda compartiendo su conocimiento sobre la organización de la biblioteca. Era su territorio, su reino silencioso, y por primera vez en meses se atrevió a ser la guía en lugar de la sombra que huye. Alejandro, por su parte, observaba fascinado cómo esta mujer tímida se transformaba gradualmente en una experta apasionada cuando hablaba de libros y conocimiento. Mientras Isabela guiaba a Alejandro hacia la sección especializada, algo extraordinario comenzó a suceder. Él no solo observaba cómo ella conocía cada rincón de la biblioteca, sino que se sentía genuinamente cautivado por la transformación sutil que se operaba en su personalidad. Era como ver a una flor abriéndose en cámara lenta. Isabela, que minutos antes parecía querer fundirse con las paredes, ahora hablaba con una fluidez natural sobre la organización de los textos, sobre la historia de ciertos volúmenes, sobre las mejores fuentes para cada tipo de investigación arquitectónica. La verdad oculta detrás de este momento es que Alejandro había desarrollado una fascinación silenciosa por Isabela durante todos esos meses de visitas. No era solo atracción física, aunque definitivamente la encontraba hermosa, de una manera delicada y auténtica que lo desarmaba. Lo que realmente lo intrigaba era esa pasión genuina que emanaba de ella cuando interactuaba con los libros. La había observado discretamente mientras organizaba volúmenes con un cuidado casi reverencial, como si cada texto fuera un tesoro que merecía respeto y atención personal. «Se nota que amas lo que haces», le dijo mientras ella seleccionaba cuidadosamente los volúmenes más relevantes para su investigación. «La forma en que hablas de cada libro es especial». Isabela se detuvo abruptamente, sin saber cómo procesar ese cumplido directo. Nunca había recibido palabras tan sinceras de un desconocido, mucho menos de alguien que la intimidaba tanto. Su mentalidad automática le gritaba que era imposible que alguien como él pudiera ver algo valioso en alguien como ella. El impacto de esas palabras fue mucho más profundo de lo que Alejandro pudo imaginar. Isabela había crecido sintiéndose invisible, convencida de que su pasión por los libros y el conocimiento era algo aburrido y poco interesante para el resto del mundo. Que alguien no solo lo notara, sino que lo valorara y lo expresara con tanta naturalidad, removió algo fundamental en su autopercepción. «Aquí están», dijo rápidamente, señalando una estantería completa. «Estos libros deberían tener lo que necesita». Su instinto de huida se había activado nuevamente, pero esta vez llevaba consigo una sensación diferente, una mezcla de nerviosismo y una extraña calidez que no sabía cómo interpretar.
Alejandro percibió su incomodidad y, lejos de presionarla, simplemente le agradeció con genuina gratitud. «Gracias, Isabela», dijo leyendo su gafete. «Me ha sido de gran ayuda». El sonido de su nombre en los labios de él activó algo que Isabela nunca había experimentado. Era como si por primera vez alguien hubiera pronunciado su identidad de una manera que la hacía sentir real, visible, importante. Se alejó rápidamente, pero llevando consigo una sensación que no lograba definir completamente. Durante el resto de la tarde, Isabela experimentó una inquietud nueva. No podía evitar lanzar miradas discretas hacia la mesa 12, donde Alejandro trabajaba concentrado en sus planos y notas. Cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, ella sentía una descarga eléctrica que la obligaba a desviar la vista, pero ya no era solo por timidez. Había algo más, una curiosidad creciente sobre ese hombre que había visto algo en ella que ni siquiera ella misma reconocía. Cuando llegó la hora de cierre y Isabela comenzó su rutina habitual, descubrió algo que cambiaría para siempre su perspectiva sobre sí misma. Alejandro había dejado una nota junto a los libros que había consultado. «Gracias por tu ayuda. Los libros que me recomendaste son exactamente lo que necesitaba. Espero verte en pronto, Alejandro». Esas pocas líneas escritas a mano representaron una revelación personal que Isabela no vio venir. Nunca antes un hombre le había dejado una nota. Nunca había sido lo suficientemente memorable para alguien como para inspirar ese tipo de gesto. Tomó el papel con manos temblorosas y lo leyó varias veces, como si las palabras pudieran cambiar o desaparecer si no las memorizaba completamente. El viaje de transformación más profundo a menudo comienza con los gestos más simples, y esa nota se convirtió en el catalizador de un cambio interno que Isabela no podía anticipar. Por primera vez en su vida, se atrevió a considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, ella podría ser digna de la atención de alguien extraordinario. Esa nota se convirtió en el epicentro de una revolución silenciosa en la mente de Isabela. Durante los 3 días siguientes, experimentó algo completamente nuevo: la incapacidad de concentrarse en su trabajo por razones que no tenían nada que ver con ansiedad o inseguridad, sino con una anticipación que no sabía cómo manejar. Cada vez que alguien entraba a la biblioteca, su corazón se aceleraba con la esperanza secreta de ver aparecer esa figura familiar que había alterado su rutina perfectamente organizada. Rosa, con esa intuición maternal que la caracterizaba, notó inmediatamente el cambio. «¿Estás bien, mija? Te veo muy pensativa últimamente», le preguntó mientras organizaban las devoluciones matutinas. Isabela, que nunca había tenido que ocultar este tipo de sentimientos porque nunca los había experimentado, se sintió transparente y vulnerable. «Sí, Rosa, solo estoy un poco cansada», mintió, incapaz de admitir que no podía dejar de pensar en un hombre que probablemente ya había olvidado su existencia. La verdad oculta detrás de estos días de inquietud era que Isabela estaba experimentando por primera vez en su vida la sensación de importar para alguien más allá de su círculo familiar y laboral. Su mentalidad había operado durante años bajo la premisa de que ella era fundamentalmente invisible, que sus interacciones con otros eran transaccionales y superficiales. Pero esa nota había plantado una semilla de posibilidad que estaba germinando de maneras que la desconcertaban. El viernes por la tarde llegó como una respuesta a una pregunta que Isabela no se había atrevido a formular conscientemente. Alejandro apareció nuevamente, pero esta vez con una actitud diferente, más determinada. Llevaba una chamarra de cuero negro y se dirigió directamente al mostrador donde trabajaba Isabela, sin la pretensión de buscar libros o consultar material. Esta decisión consciente de buscarla específicamente marcó un punto de inflexión que ninguno de los dos anticipó completamente. «Hola, Isabela»,
La saludó con esa sonrisa que había estado recordando durante días. La familiaridad con la que pronunció su nombre esta vez tenía una intimidad diferente, como si hubieran cruzado algún umbral invisible durante su primera conversación. Isabela sintió inmediatamente como sus mejillas se encendían, pero había algo diferente en su reacción. Junto con la timidez habitual emergía una emoción nueva que no sabía nombrar, pero que se sentía sorprendentemente placentera. En realidad, sí necesito más libros sobre restauración, continuó Alejandro, pero también quería agradecerte personalmente por tu ayuda del martes. Los libros que me recomendaste me dieron exactamente la información que necesitaba para mi proyecto. El impacto de escuchar que su ayuda había sido verdaderamente valiosa, que había contribuido de manera significativa al trabajo de alguien más, activó una transformación sutil pero profunda en la autopercepción de Isabela. Se acercó un poco más al mostrador y Isabela pudo percibir su colonia sutil mezclada con el aroma a café. Estoy restaurando una casona del siglo XVII en el centro histórico. Va a convertirse en un museo de arte contemporáneo, explicó con un entusiasmo genuino que era completamente contagioso. Es el proyecto más importante de mi carrera hasta ahora. Eso suena increíble, respondió Isabela, y por primera vez en días mantuvo contacto visual con él durante más de unos segundos. Debe ser emocionante darle nueva vida a algo tan antiguo. Sus palabras fluyeron de manera natural, sin el filtro constante de autocensura que normalmente caracterizaba sus interacciones sociales. La revelación más sorprendente de este momento fue que Isabela descubrió que tenía opiniones válidas, perspectivas interesantes y una capacidad natural para entender la pasión de otros. Los edificios tienen alma, dijo suavemente, como los libros. Cada uno cuenta una historia de las personas que los habitaron. Alejandro la miró con una expresión que Isabela no pudo descifrar completamente, pero que la hizo sentir como si acabara de decir algo profundamente importante. Nunca lo había pensado de esa manera, pero tienes razón, respondió él. Y entonces sucedió algo que cambiaría para siempre la trayectoria de ambas vidas. ¿Te gustaría acompañarme a conocer el edificio algún día? Me encantaría mostrarte el proyecto y escuchar tu perspectiva. El viaje interno que Isabela experimentó en esos segundos fue vertiginoso. Su mente se llenó inmediatamente de dudas, de cuestionamientos sobre por qué alguien como Alejandro querría pasar tiempo con alguien como ella. Pero simultáneamente, una parte nueva de su ser, una que había permanecido dormida durante años, susurraba que tal vez, solo tal vez, ella tenía algo valioso que ofrecer. La pregunta de Alejandro golpeó a Isabela como un rayo que iluminó simultáneamente sus miedos más profundos y sus deseos más ocultos. Yo no sé si comenzó a tartamudear, pero algo en la mirada genuinamente interesada de él la detuvo. No había burla, no había segundas intenciones, solo una invitación honesta que nacía de un lugar auténtico. Solo si quieres, por supuesto, se apresuró a decir Alejandro, notando su nerviosismo. No hay presión. Solo pensé que como te gustan las historias, podrías disfrutar conocer la historia de este lugar. La verdad oculta detrás de ese momento es que Isabela estaba experimentando por primera vez la sensación de ser vista como alguien cuya perspectiva tenía valor real. Durante años, su mentalidad había operado bajo la creencia de que ella era esencialmente un personaje secundario en la vida de otros. Alguien que proporcionaba servicios, pero nunca inspiraba curiosidad genuina. Que Alejandro no solo quisiera mostrarle su trabajo, sino que específicamente valorara su punto de vista. Desafió fundamentalmente sus creencias sobre su propio valor. Me gustaría mucho, respondió finalmente con voz apenas audible, sorprendiéndose a sí misma por encontrar esa respuesta en algún lugar profundo de su ser. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro
Fue tan radiante que Isabela sintió como si el mundo se hubiera vuelto un poco más brillante. Era una sensación completamente nueva, la de ser la causa de la felicidad genuina de otra persona. El sábado amaneció con un cielo despejado poco común para octubre en la Ciudad de México. Isabela había pasado la noche anterior en un estado de anticipación nerviosa que nunca había experimentado. Se cambió de ropa varias veces, finalmente decidiendo por unos jeans oscuros, una blusa blanca sencilla y una chaqueta de mezclilla. El detalle más significativo fue que se soltó el cabello, dejándolo caer en ondas suaves sobre sus hombros, un cambio sutil pero revolucionario en su apariencia habitual. El impacto de esa decisión aparentemente simple reveló algo profundo sobre el proceso de transformación personal. Isabela estaba permitiéndose, por primera vez, considerar la posibilidad de ser vista como alguien atractiva, como alguien que merecía cuidar su apariencia no por vanidad, sino por respeto hacia sí misma y hacia la persona que había elegido pasar tiempo con ella. Cuando se encontraron frente a la biblioteca, Alejandro la recibió con un «Buenos días, Isabela, te ves muy bien», que la hizo sentir como si hubiera cruzado algún umbral invisible hacia una versión nueva de sí misma. Durante la caminata hacia el centro histórico, algo extraordinario comenzó a suceder. Alejandro le señalaba edificios coloniales, explicándole detalles arquitectónicos que Isabela nunca había notado, y ella se encontró genuinamente fascinada no solo por la información, sino por la pasión evidente que él sentía y por su trabajo. «¿Siempre supiste que querías ser arquitecto?», preguntó Isabela mientras pasaban frente a la Catedral Metropolitana, sorprendiéndose por su propia naturalidad para hacer preguntas personales. La respuesta de Alejandro reveló una vulnerabilidad hermosa. Su abuelo había sido albañil y él había crecido viendo cómo algo que empezaba como un montón de ladrillos se convertía en un hogar para una familia. El viaje emocional que Isabela experimentó durante esa conversación fue revelador. Descubrió que tenía una capacidad natural para escuchar, para hacer las preguntas correctas, para conectar con la pasión de otra persona de una manera significativa. «¿Y qué fue lo que te enamoró de la restauración?», preguntó, y la respuesta de Alejandro la conmovió profundamente. «La primera vez que puse las manos en una pared del siglo XVIII, sentí como si estuviera tocando el pasado», explicó él, deteniéndose frente a una fuente colonial. «Cada grieta, cada desgaste cuenta la historia de generaciones. Es como darle una segunda oportunidad a algo hermoso que el tiempo ha lastimado». Isabela lo miró con una admiración que no pudo ocultar. Nunca había conocido a alguien que hablara con tanta poesía sobre su trabajo. La revelación más importante de ese momento fue cuando Isabela se escuchó a sí misma decir: «Suenas como yo cuando hablo de libros». Era la primera vez que establecía una conexión personal tan directa que se permitía ver similitudes entre ella y alguien y quien admiraba. Alejandro, genuinamente curioso, le preguntó cómo hablaba ella de los libros, y lo que sucedió después cambió para siempre la dinámica entre ellos. Isabela dudó por un momento, sintiéndose vulnerable ante la atención genuina de Alejandro, pero algo en su mirada atenta la animó a continuar. «Bueno», comenzó con una voz que gradualmente ganaba confianza, «creo que cada libro que ha sido leído carga con un poco del alma de cada persona que lo leyó. Las páginas amarillentas, las esquinas dobladas, las notas en los márgenes, todo eso son huellas de vidas que se conectaron con esas palabras». La transformación que ocurrió en el rostro de Alejandro fue inmediata y profunda. Se detuvo completamente, mirándola con una expresión que mezclaba asombro y reconocimiento. «Eso es», comenzó, buscando las palabras exactas, «eso es hermoso, Isabela. Nunca había pensado en los libros de esa manera». La verdad oculta detrás de este momento es que Isabela acababa de revelar una
Perspectiva que no solo era única, sino profundamente poética y filosófica. Durante años había subestimado el valor de sus propios pensamientos, convencida de que sus reflexiones internas eran demasiado simples o irrelevantes. ¿No te parece tonto?, preguntó ella con esa inseguridad familiar, tratando de sabotear el momento de conexión genuina. ¿Tonto?, respondió Alejandro con sorpresa genuina. Es lo más poético que he escuchado en mucho tiempo. Acabas de cambiar completamente mi forma de ver tanto los libros como los edificios que restauro. El impacto de esas palabras en Isabela fue sísmico. Por primera vez en su vida, alguien no solo había escuchado sus pensamientos más profundos, sino que los había valorado como algo especial y significativo. Su mentalidad comenzó a experimentar una revolución silenciosa. Tal vez sus ideas no eran banales, tal vez tenía una forma única de ver el mundo que otros podían encontrar valiosa. Llegaron finalmente a una calle angosta del centro histórico, donde se alzaba un edificio que literalmente le robó el aliento a Isabela. La Casa de los Azulejos Perdidos era una estructura de 3 pisos con una fachada de cantera rosa que, a pesar del deterioro evidente, irradiaba una majestuosidad que hablaba de tiempos más gloriosos. Los balcones de hierro forjado estaban oxidados. Varias ventanas tenían tablones de madera, pero incluso en su estado actual, el edificio poseía una elegancia que tocó algo profundo en el alma de Isabela. Aquí es, anunció Alejandro sacando un manojo de llaves, la Casa de los Azulejos Perdidos. Así la llamo yo. Originalmente fue construida en 1750 para una familia de comerciantes españoles. Isabela quedó fascinada, no solo por la belleza arquitectónica, sino por la forma en que Alejandro había personificado el edificio, dándole un nombre que reflejaba tanto su historia como su futuro. Cuando entraron al interior, Isabela experimentó una revelación que cambiaría para siempre su relación con los espacios históricos. A pesar del deterioro, el vestíbulo principal conservaba frescos en el techo, una escalinata de mármol con barandal de hierro forjado y restos de azulejos talavera en las paredes. «Alejandro, esto es increíble», murmuró, girando lentamente para absorber cada detalle, cada historia que las paredes parecían susurrar. El viaje emocional que Isabela experimentó en ese momento fue extraordinario. Se encontró conectando automáticamente con el espacio, imaginando las vidas que habían transcurrido entre esas paredes, las celebraciones, los dramas, los momentos íntimos que habían sido testigos silenciosos de generaciones. Era exactamente la misma sensación que experimentaba con los libros antiguos, pero amplificada por la escala y la tangibilidad del espacio. «Mira esto», dijo Alejandro llevándola hacia una pared donde algunos azulejos permanecían intactos. «Estos son originales del siglo XVIII. Vamos a restaurar todo el mural». Isabela se acercó a tocar delicadamente los azulejos, maravillada por los intrincados diseños florales en azul y blanco. Sus dedos trazaron las líneas con la misma reverencia que mostraba hacia los libros antiguos. «Puedes imaginar las historias que estas paredes han presenciado», murmuró, y Alejandro respondió observándola más que al edificio. «Todo el tiempo». En ese momento, Isabela se dio cuenta de que había encontrado a alguien que no solo entendía su forma de ver el mundo, sino que la compartía de una manera que hacía que ambos se sintieran menos solos en su apreciación por la belleza y la historia. La decisión inconsciente que Isabela tomó en ese momento fue permitirse ser completamente ella misma, sin filtros, sin la autocensura que normalmente caracterizaba sus interacciones. Fiestas elegantes, reuniones familiares, tal vez hasta algún romance secreto. Continuó, dejando volar su imaginación de una manera que nunca se había permitido frente a otra persona. «¿Romance secreto?», preguntó Isabela volteando hacia él, con una curiosidad genuina que la sorprendió a sí misma. Alejandro sonrió con esa calidez que ya se había vuelto familiar para ella.
Bueno, según los registros históricos, la hija menor de la familia se enamoró de un artista que no era de su clase social. Se cuenta que se encontraban en secreto en el jardín trasero. La verdad oculta detrás de esta historia resonó profundamente en Isabela, de maneras que no podía explicar completamente. Había algo en la idea de dos personas de mundos diferentes, encontrando conexión auténtica que tocaba fibras muy personales en su corazón. ¿Y qué pasó con ellos?, preguntó con un suspiro romántico que reveló aspectos de su personalidad que raramente mostraba. Nadie lo sabe con certeza, respondió Alejandro, observándola con una ternura creciente. Algunos dicen que ella se casó con quien su padre eligió, otros que escaparon juntos a Puebla. Isabela sintió una conexión emocional inesperada con esa joven del siglo XVIII. «Espero que hayan escapado», dijo con una convicción que la sorprendió, y Alejandro asintió. «Yo también». Durante la siguiente hora, mientras recorrían cada habitación, Isabela experimentó una transformación que ni siquiera Alejandro pudo anticipar completamente. Él le explicaba los planes de restauración con el entusiasmo de alguien que había encontrado su propósito de vida, pero también le hacía preguntas sobre qué pensaba ella, qué sentía en cada espacio. El impacto de ser consultada como si sus opiniones tuvieran valor real fue revolucionario para su autoestima. Isabela se sorprendió a sí misma hablando con fluidez, compartiendo ideas que nunca pensó que tendría sobre arquitectura y espacios. «Tienes un ojo natural para esto», le dijo Alejandro mientras subían a la segunda planta. «Tus observaciones sobre cómo los espacios pueden hacer sentir a las personas son muy agudas». La mentalidad de Isabela experimentó un cambio fundamental. Tal vez tenía talentos y perspectivas que no había reconocido en sí misma. En la habitación principal de la segunda planta, con grandes ventanales que daban a un pequeño jardín interior, Alejandro extendió los planos sobre una mesa improvisada. «Esta será la galería principal», explicó señalando el dibujo. «Queremos que la gente sienta la historia del lugar mientras aprecia el arte contemporáneo». Isabela estudió los planos con una fascinación que la sorprendió, viendo cómo él había logrado combinar funcionalidad moderna con respeto por la estructura original. «Es perfecto», dijo finalmente. «Vas a lograr que las personas se conecten tanto con el pasado como con el presente». Había algo en su voz que hizo que Alejandro levantara la mirada del plano para observarla con una intensidad que la hizo sentir vulnerable y especial simultáneamente. El silencio que se extendió entre ellos estaba cargado de una tensión que Isabela nunca había experimentado, pero que reconoció instintivamente como algo significativo. Después de recorrer el edificio, Alejandro sugirió ir a tomar café en una pequeña cafetería que conocía cerca del Zócalo. «Sirven el mejor café de olla de la ciudad», le aseguró mientras caminaban por las calles empedradas. La cafetería El Rincón del Tiempo resultó ser un lugar que tocó inmediatamente el corazón de Isabela. Paredes de ladrillo expuesto, mesas de madera gastada y estantes llenos de libros antiguos que la hicieron sentir como en casa. «Es hermoso este lugar», comentó mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Sabía que te gustaría», respondió Alejandro con una sonrisa que ocultaba algo más profundo. «Tiene esa magia de los lugares llenos de historias». María, la mesera de mediana edad, se acercó con familiaridad evidente hacia Alejandro, lo que hizo que Isabela se preguntara qué otras facetas de su vida le quedaban por descubrir. «¿Ya eres cliente frecuente?», preguntó Isabela cuando María se alejó después de que él pidiera 2 cafés de olla sin consultar el menú. La respuesta de Alejandro reveló una vulnerabilidad hermosa. Venía allí a trabajar a veces, porque el ruido de fondo lo ayudaba a concentrarse. «Aunque debo admitir», continuó con una sonrisa misteriosa, «que desde que empecé a ir a la biblioteca, mis rutinas han cambiado un poco.
El viaje emocional que Isabella estaba a punto de experimentar con la siguiente revelación cambiaría para siempre su percepción de sí misma y de su valor como persona. Alejandro estaba preparándose para confesar algo que había guardado durante meses, algo que transformaría completamente la narrativa que Isabella había construido sobre su propia invisibilidad. La verdad que estaba a punto de emerger revelaría que mientras ella se creía completamente invisible, él había estado viendo mucho más de lo que ella jamás imaginó. ¿A qué te refieres?, preguntó Isabella con curiosidad genuina, sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. Alejandro dudó un momento, jugueteando con una servilleta como si estuviera tomando una decisión importante. Bueno, antes iba a diferentes bibliotecas dependiendo de lo que necesitara, pero en los últimos meses siempre termino yendo a la central. Isabella sintió una extraña sensación en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo que no sabía cómo interpretar. «Es una buena biblioteca», respondió simplemente, aún sin captar la implicación completa de sus palabras. «Sí, pero no es solo por eso», continuó Alejandro, y su voz tenía una calidad diferente, más vulnerable. María regresó en ese momento con 2 tazas humeantes de café de olla, interrumpiendo lo que claramente era un momento importante. El aroma a canela y piloncillo llenó el espacio entre ellos, creando una atmósfera de intimidad que Isabella nunca había experimentado antes. «Gracias, María», dijo Alejandro, y luego miró directamente a Isabella. «¿Has probado café de olla antes?». La conversación tomó un giro más personal cuando Alejandro comenzó a compartir historias de su infancia, de su abuela que hacía café similar al que estaban tomando. Isabella se encontró correspondiendo con sus propias memorias familiares, hablando de su abuela en Oaxaca y de por qué había decidido quedarse en la Ciudad de México después de graduarse. «¿No extrañas a tu familia?», preguntó él con genuino interés. «Sí, pero también aquí puedo ser yo misma sin las expectativas de todos», respondió Isabella, sorprendiéndose por su propia honestidad. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente interesado en entender más. ¿Qué tipo de expectativas? La pregunta abrió una compuerta emocional que Isabella no esperaba. «Bueno», dudó, pero algo en la atención genuina de Alejandro la hizo continuar. «Mi familia siempre me pregunta por qué no tengo novio, cuándo me voy a casar, por qué soy tan tímida. Aquí en la biblioteca nadie me hace esas preguntas». La vulnerabilidad de esa confesión la sorprendió a ella misma. Nunca había articulado esos sentimientos tan claramente para otra persona. La verdad oculta detrás de esta conversación era que Isabella estaba experimentando por primera vez la liberación de ser completamente honesta sobre sus inseguridades con alguien que no la conocía desde siempre. «¿Y tú te haces esas preguntas?», respondió Alejandro con una perspicacia que la tomó desprevenida. «¿A qué te refieres? ¿Tú quieres tener novio? ¿Quieres casarte algún día?». Isabella sintió como sus mejillas se encendían con esa intensidad familiar, pero esta vez había algo diferente en su reacción. «Yo nunca he... es decir...». Alejandro se disculpó rápidamente, notando su incomodidad. «Perdón, no quería incomodarte». «No, está bien», respiró profundo. «Es solo que nunca había hablado de esto con nadie. Supongo que sí me gustaría algún día, pero nunca he tenido novio». El impacto de esa confesión en el ambiente fue palpable. «Nunca», admitió Isabella, sintiendo una mezcla de vergüenza y alivio por haberlo dicho finalmente. La mirada de Alejandro no mostró juicio, solo comprensión genuina. «¿Puedo preguntarte por qué?» «Porque soy aburrida, supongo. Tímida. No soy como otras chicas que saben cómo coquetear o ser interesantes». Lo que sucedió después transformó fundamentalmente la autopercepción de Isabella. Alejandro se inclinó hacia adelante con una intensidad que ella nunca había visto en él. «Isabella, ¿puedo decirte algo? Eres una de las personas más interesantes que he conocido en mucho tiempo». Sus palabras no sonaban como cortesía social, sino como una verdad profundamente sentida.
No tienes que decir eso para hacerme sentir mejor, respondió ella automáticamente, pero Alejandro negó con la cabeza. No lo digo por eso, lo digo porque es verdad. Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión importante sobre qué tanto revelar. ¿Recuerdas que te dije que mis rutinas habían cambiado desde que empecé a ir a la biblioteca? La revelación que estaba a punto de llegar cambiaría para siempre la narrativa que Isabela había construido sobre su propia invisibilidad. Durante meses, mientras ella se había sentido completamente desapercibida, había estado siendo vista de maneras que jamás imaginó. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en algo que Isabela nunca había experimentado, tener algo que esperar con ansias cada día. Alejandro había cumplido su promesa de mostrarle más edificios históricos, y cada encuentro se había vuelto una ventana hacia una nueva versión de sí misma que no sabía que existía. Habían visitado la casa de Mindonesna, los azulejos, el Palacio de Bellas Artes y varios edificios coloniales en el centro histórico, pero más que los lugares, lo que realmente transformaba a Isabela eran las conversaciones. Cada encuentro revelaba nuevas facetas de su personalidad que había mantenido ocultas durante años, como si Alejandro tuviera la llave para abrir habitaciones en su alma que ni siquiera sabía que existían. Era un miércoles por la tarde cuando Alejandro apareció en la biblioteca con una expresión diferente, más nerviosa de lo usual. «Hola, Isabela», la saludó acercándose al mostrador donde ella catalogaba libros nuevos. Había algo en su lenguaje corporal que inmediatamente capturó la atención de Isabela. «Hola, Alejandro, ¿cómo va el proyecto de la Casa de los Azulejos Perdidos?» «Muy bien. De hecho, eso es parte de lo que quería comentarte». Se aclaró la garganta de una manera que Isabela reconoció como nerviosismo. «Este sábado hay una presentación del proyecto para los inversionistas y el consejo del museo. Es algo muy importante para mi carrera». Isabela pudo percibir la magnitud de lo que esto significaba para él y sintió una oleada de orgullo por su éxito. «Eso suena increíble, Alejandro. Debes estar muy emocionado», respondió con genuina alegría. Lo que no esperaba era lo que vino después. Él dudó, jugando con las llaves en su bolsillo de una manera que revelaba una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Me preguntaba si te gustaría acompañarme». La verdad oculta detrás de ese momento es que Isabela experimentó una transformación emocional instantánea y compleja. Primero, la sorpresa absoluta de que alguien quisiera su compañía en un evento profesional importante. Segundo, el terror paralizante de imaginar a sí misma en una habitación llena de gente sofisticada e influyente. Y tercero, una parte nueva de ella que susurraba que tal vez, solo tal vez, podría ser capaz de algo así. «¿A la presentación?», preguntó, necesitando confirmación de que había escuchado correctamente. «Sí, sé que puede sonar aburrido, pero tus perspectivas sobre el edificio realmente me han ayudado», continuó Alejandro. Se detuvo, sonrojándose ligeramente. «Y también me gustaría que estuvieras ahí porque es importante para mí y tú te has vuelto importante para mí». El impacto de esas palabras fue como un terremoto emocional. Isabela sintió simultáneamente una calidez expansiva en el pecho y una ansiedad paralizante en el estómago. «Alejandro, yo no sé si soy la persona adecuada para algo así. Será gente importante, arquitectos, gente del arte». Su mentalidad de autoprotección se activó inmediatamente, buscando todas las razones por las cuales no pertenecía a ese mundo. «Sofía, ¿puedo decirte algo?». Alejandro se inclinó sobre el mostrador, hablando en voz baja con una intensidad que la obligó a prestarle atención completa. «En estas semanas he aprendido más sobre cómo realmente conectar con un espacio histórico hablando contigo que en todos mis años de universidad». Sus palabras desafiaron directamente las creencias fundamentales que Isabela tenía sobre su propio valor intelectual. «Pero yo no sé nada de arquitectura»,
protestó, aferrándose a sus inseguridades familiares como a un salvavidas. Sabes de historias, sabes de emociones, sabes de cómo los espacios pueden hacer sentir a las personas. Eso es más valioso que cualquier conocimiento técnico. La revelación de que sus perspectivas intuitivas tenían valor profesional real fue revolucionaria para su autoestima. Rosa, que había estado escuchando discretamente desde el escritorio cercano, se acercó con una sonrisa conocedora. «Mi hija, creo que deberías ir, suena como una gran oportunidad». Pero Isabela no pudo evitar que sus miedos más profundos salieran a la superficie. «Pero Rosa, ¿qué me pondría? ¿Cómo actuaría frente a todas esas personas?». La respuesta de Rosa fue directa y poderosa. «Te pondrías algo hermoso y actuarías como la mujer inteligente y encantadora. ¿Y qué eres?». Alejandro asintió con convicción. «Rosa tiene razón, y si te sirve de algo, yo también estaré nervioso. Podemos estar nerviosos juntos». La decisión que Isabela estaba a punto de tomar representaba mucho más que simplemente asistir a un evento. Era un salto hacia una versión de sí misma que había existido solo en sus sueños más secretos. Una mujer capaz de estar en espacios importantes, de contribuir con perspectivas valiosas, de ser vista como alguien digno de respeto profesional. «Está bien», dijo finalmente, sorprendiéndose por su propia valentía. «Iré contigo». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue tan radiante que por un momento Isabela se sintió como si hubiera tomado la decisión correcta a pesar del terror que la consumía. Ahora quiero revelar cómo esta decisión desencadenó una serie de preparativos que transformarían no solo su apariencia externa, sino su comprensión fundamental de lo que era capaz de lograr. Porque lo que sucedió en los días previos al evento reveló aspectos de su potencial que había mantenido completamente ocultos. Escribe en los comentarios: «Yo también estoy lista para mi gran momento». Cuando Alejandro se fue, Rosa se acercó inmediatamente con una determinación maternal que Isabela conocía bien. «Ay, mi hija, necesitamos encontrarte algo perfecto para ponerte». La ansiedad de Isabela se intensificó instantáneamente. «Rosa, estoy aterrorizada. ¿Qué voy a hacer en una presentación de arquitectura?». La respuesta de Rosa fue tan directa como siempre. «Vas a ser tú misma y vas a darte cuenta de que eres más increíble de lo que crees». El jueves por la noche, Rosa insistió en llevar a Isabela de compras, una experiencia que se convirtió en mucho más que simplemente encontrar ropa adecuada. «Necesitas algo que te haga sentir segura, pero que también sea apropiado para el evento», le explicó mientras recorrían las tiendas de la zona rosa. La verdad oculta detrás de esta expedición era que Rosa había reconocido que Isabela necesitaba no solo un vestido, sino una transformación externa que reflejara la evolución interna que había estado experimentando. «Rosa, esto es demasiado caro», protestó Isabela cuando se probó un vestido azul marino elegante pero sencillo. «Mi hija, mírate». Rosa la llevó frente al espejo con una firmeza cariñosa. «Te ves hermosa y, más importante, te ves como una mujer segura de sí misma». El impacto de verse reflejada de esa manera fue profundo para Isabela. El vestido le quedaba perfectamente, resaltando su figura sin ser llamativo. Elegante pero conservador, exactamente lo que necesitaba para sentirse apropiada sin perder su esencia. «¿Tú crees que está bien?», preguntó, observando a una versión de sí misma que no reconocía completamente. «Creo que Alejandro se va a quedar sin palabras cuando te vea», respondió Rosa con una sonrisa conocedora. El viernes pasó como un torbellino de nervios y preparativos mentales. Isabela había pasado toda la mañana arreglándose, cambiándose el peinado 3 veces y practicando conversaciones en el espejo. Cuando sonó el timbre a las 6:30 en punto, sintió como si fuera a desmayarse. Abrió la puerta y la expresión en el rostro de Alejandro confirmó inmediatamente las palabras proféticas de Rosa.
Él se quedó literalmente sin palabras durante varios segundos, observándola con una admiración que era imposible de ocultar. «Isabela, te ves increíble», logró decir finalmente, con una voz que tenía una calidad diferente, más íntima. «¿Está bien? ¿No es demasiado formal o muy informal?», preguntó nerviosamente, aún luchando con la inseguridad familiar. «Está perfecto. Tú estás perfecta», respondió Alejandro con una sinceridad que la hizo sentir como si hubiera cruzado algún umbral invisible hacia una nueva versión de sí misma. El evento se llevaba a cabo en un salón elegante del Hotel Gran Ciudad de México. Cuando llegaron, Isabela se sintió inicialmente intimidada por la sofisticación del lugar y de los invitados, pero algo extraordinario comenzó a suceder. En lugar de encogerse como habría hecho meses atrás, se permitió observar, absorber, aprender del ambiente que la rodeaba. La presentación fue en un salón con techos altos decorados con candelabros de cristal. Había alrededor de 50 personas, inversionistas, otros arquitectos, miembros del consejo del museo y periodistas especializados en arte y cultura. Isabela se sentó en primera fila, admirando cómo Alejandro se transformaba en un profesional seguro y elocuente frente a la audiencia. Durante la sesión de preguntas, sucedió algo que cambiaría para siempre la percepción que Isabela tenía de sus propias capacidades. Un hombre mayor con gafas levantó la mano con una pregunta desafiante. «Señor Vázquez, su propuesta suena interesante en teoría, pero ¿cómo puede asegurar que los visitantes realmente van a conectar emocionalmente con el espacio? Los museos a menudo se sienten fríos y distantes». Alejandro dudó por un momento, buscando la respuesta correcta, y en ese instante Isabela sintió algo que nunca había experimentado antes. Sin pensarlo completamente, se escuchó a sí misma hablando. «Perdón», dijo levantándose ligeramente de su asiento. «¿Puedo decir algo?». Todas las miradas se dirigieron hacia ella y por un momento sintió pánico, pero al ver la sonrisa alentadora de Alejandro, respiró profundo y encontró una voz que no sabía que poseía. «He visitado el edificio y hay algo mágico en esos espacios. Cuando caminas por las habitaciones, puedes sentir las historias que esas paredes han presenciado. Es como cuando lees un libro que ha sido amado por muchas personas antes que tú. Las páginas guardan algo de cada lector». La revelación más extraordinaria fue que su respuesta no solo resonó con la audiencia, sino que reveló una capacidad natural para articular conceptos complejos de una manera que tocaba tanto el intelecto como las emociones. El salón estaba completamente silencioso mientras Isabela continuaba, y se dio cuenta de que todos la estaban escuchando con una atención que jamás había experimentado. «El señor Vázquez ha diseñado el museo de tal manera que respeta esas memorias mientras crea espacio para nuevas historias. Cuando el arte contemporáneo conviva con los frescos del siglo XVII, no van a competir entre sí, van a conversar». Un murmullo de aprobación recorrió el salón, y la verdad oculta detrás de ese momento fue que Isabela acababa de demostrar algo extraordinario. Tenía una capacidad natural para comunicar conceptos complejos de una manera que resonaba tanto intelectual como emocionalmente con su audiencia. El hombre que había hecho la pregunta asintió pensativamente. «Esa es una perspectiva muy interesante, señorita Mendoza, Isabela Mendoza», respondió con una seguridad que la sorprendió a ella misma. «Señorita Mendoza, ¿es usted historiadora del arte?». «No. Soy bibliotecaria», respondió honestamente, y notó algunas sonrisas sorprendidas en la audiencia, que no parecían condescendientes, sino genuinamente impresionadas. «Bueno, tiene una perspectiva muy perspicaz sobre los espacios culturales», comentó el hombre con respeto evidente. Cuando Isabela se sentó, Alejandro le dirigió una mirada llena de gratitud y admiración que la hizo sentir como si hubiera conquistado el mundo.
El impacto de lo que había sucedido comenzó a procesarse gradualmente. Había hablado frente a 50 personas influyentes. Había articulado ideas complejas con claridad y naturalidad, y no solo había sobrevivido a la experiencia, sino que había brillado de una manera que nunca creyó posible. Después de la presentación, varias personas se acercaron a Alejandro para felicitarlo y discutir detalles del proyecto. Pero lo más sorprendente para Isabela fue que algunas personas también quisieran hablar específicamente con ella sobre su comentario. Su perspectiva sobre la conexión emocional con los espacios es fascinante, le dijo una mujer elegante que se presentó como curadora de arte contemporáneo. Ha considerado escribir sobre estos temas. La transformación que Isabela experimentó durante esas conversaciones fue profunda. Descubrió que no solo tenía opiniones válidas, sino que otros profesionales las encontraban valiosas y dignas de consideración seria. Yo nunca había pensado en eso, respondió honestamente. Debería considerarlo. Tiene una voz única, insistió la curadora. Cuando finalmente salieron del evento, Isabela se sentía como si hubiera corrido un maratón emocional. La adrenalina aún corría por sus venas mientras caminaban hacia el auto. Alejandro, ¿cómo crees que fue?, preguntó, necesitando confirmación de que la experiencia había sido tan exitosa como se sentía. Alejandro se detuvo en medio de la banqueta y la tomó de las manos con una intensidad que ella nunca había visto en él. Isabela, fue perfecto. Tú fuiste perfecta. Varias personas me dijeron después que tu comentario los había convencido completamente del proyecto. Sus palabras validaron no solo su contribución profesional, sino su valor como persona capaz de influir positivamente en situaciones importantes. Y más que eso, continuó Alejandro, mirándola directamente a los ojos, ver cómo hablaste frente a todas esas personas, con tanta seguridad y sabiduría, me sentí tan orgulloso de estar contigo. El viaje emocional que Isabela había experimentado esa noche culminó en una revelación fundamental. Era capaz de mucho más de lo que jamás había imaginado. Decidieron caminar un poco por el centro histórico antes de regresar. Las calles estaban iluminadas por faroles antiguos y había una magia especial en el aire nocturno que parecía reflejar la transformación que ambos habían experimentado. Isabela, dijo Alejandro, mientras paseaban por una plaza pequeña, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Qué cambió? Hace unas semanas apenas podías mantener contacto visual conmigo, y esta noche hablaste frente a 50 personas como si fuera lo más natural del mundo. Isabela pensó por un momento, procesando no solo los eventos de la noche, sino todo el camino que había recorrido desde aquel primer encuentro nervioso en la biblioteca. Creo que por primera vez en mi vida alguien me hizo sentir que lo que pienso y siento realmente importa. La honestidad de esa respuesta tocó algo profundo en ambos. Siempre ha importado, Isabela, respondió Alejandro con ternura. Tal vez, pero nunca me había sentido así antes. En ese momento, bajo la luz dorada de los faroles coloniales, Isabela se dio cuenta de que no solo se estaba enamorando de Alejandro, sino también de la versión de sí misma que él había ayudado a despertar. Los días siguientes a la presentación trajeron cambios inesperados que Isabela nunca pudo haber anticipado. El lunes por la mañana, mientras organizaba las devoluciones en la biblioteca, recibió una llamada que la dejó completamente sorprendida. Señorita Mendoza, habla Patricia Morales. Soy curadora del Museo de Arte Contemporáneo. Nos conocimos el sábado en la presentación del señor Vázquez. Isabela recordó inmediatamente a la mujer elegante que había mostrado tanto interés en sus perspectivas. Sí, la recuerdo, respondió, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo por la llamada inesperada. Me quedé muy impresionada con sus comentarios sobre la conexión emocional con los espacios culturales. Estamos organizando una serie de conferencias sobre nuevas perspectivas en espacios museísticos
y me preguntaba si le interesaría participar como ponente. La verdad oculta detrás de ese momento es que Isabela experimentó una transformación inmediata en su sistema de creencias sobre lo que era posible para ella. Durante años, su mentalidad había operado bajo la premisa de que las oportunidades profesionales importantes eran para otras personas, no para alguien como ella. ¿Yo como ponente?, preguntó, casi dejando caer el teléfono. Sí, creemos que su perspectiva, única, especialmente viniendo del mundo de las bibliotecas, sería muy valiosa. Continuó Patricia con entusiasmo genuino. No sería algo inmediato. El evento es en 2 meses, así que tendría tiempo para prepararse. La revelación de que tendría tiempo para prepararse fue tanto un alivio como una fuente de nueva ansiedad. Yo no sé qué decir. Nunca he dado una conferencia, confesó Isabela, sintiendo como si estuviera hablando de alguien más. Señorita Mendoza, el sábado habló con más naturalidad y profundidad sobre estos temas que muchos académicos que conozco. Solo piénselo, ¿de acuerdo? Le enviaré la información por correo. Cuando colgó, Isabela se quedó inmóvil durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Rosa se acercó al notar su expresión de shock completo. ¿Todo bien, mija? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Rosa, me acaban de invitar a dar una conferencia en un museo. Logró articular finalmente. ¡Ay, qué maravilloso! ¿Y qué les dijiste?, preguntó Rosa con una sonrisa radiante. Que lo pensaría, respondió Isabela, aún en estado de incredulidad. Rosa, ¿tú crees que pueda hacer algo así? La respuesta de Rosa fue tan directa como siempre. Mi hija, después de verte el sábado en esa presentación, creo que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Esa tarde, cuando Alejandro llegó a la biblioteca, Isabela le contó inmediatamente sobre la llamada. Te invitaron a dar una conferencia. Eso es increíble, exclamó con una sonrisa enorme que iluminó todo su rostro. El impacto de su reacción entusiasta fortaleció la confianza naciente de Isabela en que tal vez, solo tal vez, podría estar a la altura de este desafío. Pero Alejandro, yo no soy una experta, no tengo estudios en museología ni nada parecido, protestó, aferrándose a sus inseguridades familiares. Isabela, ¿recuerdas lo que pasó el sábado? Tu perspectiva fue exactamente lo que esas personas necesitaban escuchar. Tienes algo que no sé. Aprende en la universidad intuición genuina sobre cómo las personas se conectan con los espacios. La decisión que Isabela tomó en ese momento representó un punto de inflexión fundamental en su vida. ¿Tú crees que debería aceptar? Creo que sería un error no hacerlo, respondió Alejandro sin dudarlo. Y además, me encantaría ayudarte a prepararte si quieres. Podríamos visitar diferentes museos, analizar qué funciona y qué no. Podría ser como nuestros paseos por edificios históricos, pero con un propósito específico. La idea de pasar más tiempo con Alejandro explorando su nueva pasión la emocionó enormemente, pero también le dio la estructura de apoyo que necesitaba para enfrentar este desafío monumental. Está bien, dijo finalmente, sorprendiéndose por su propia determinación. Voy a decir que sí. Durante las siguientes 2 semanas, Isabela y Alejandro visitaron diferentes museos de la ciudad con una metodología que ella nunca había experimentado antes. Fueron al Museo de Antropología, al Rufino Tamayo, al Palacio de Bellas Artes y varios espacios más pequeños, pero esta vez Isabela no solo observaba como visitante, sino como estudiosa de la experiencia museística. En cada visita, tomaba notas detalladas sobre cómo se sentía en cada espacio, qué elementos la hacían sentir bienvenida o incómoda, cómo otros visitantes interactuaban con las exhibiciones. Mira esto, le dijo a Alejandro durante una visita al Museo Soumaya. En esta sala, las personas pasan muy rápido por las obras, pero en la sala anterior se detienen más tiempo. ¿Por qué crees que pasa eso? El viaje de descubrimiento que Isabela estaba experimentando revelaba capacidades analíticas que nunca había reconocido en sí misma.
La iluminación es diferente y también la altura del techo. Esta sala se siente más opresiva, aunque las obras sean igual de interesantes, observó con una agudeza que impresionó a Alejandro. Alejandro sonrió admirando cómo Isabela había desarrollado un ojo crítico para estos detalles sutiles, pero fundamentales. Eso es exactamente el tipo de observación que debería estar en tu conferencia, le dijo con orgullo evidente. Sus tardes juntas se habían vuelto la parte favorita del día de Isabela, no solo porque estaba aprendiendo sobre algo que la apasionaba, sino porque sentía cómo su relación con Alejandro se profundizaba de maneras que nunca había experimentado. Una tarde, mientras tomaban café después de visitar una galería en la Roma Norte, Alejandro la sorprendió con una pregunta que reveló una nueva dimensión de vulnerabilidad entre ellos. Isabela, ¿puedo preguntarte algo que tal vez sea demasiado directo? La pregunta la puso nerviosa pero también curiosa. Claro, respondió, aunque sintió un pequeño nudo en el estómago. ¿Has pensado en nosotros, en lo que somos? La verdad oculta detrás de esta pregunta era que ambos habían estado navegando territorio emocional inexplorado, pero ninguno había verbalizado el cambio fundamental que había ocurrido en su relación. Isabela sintió como sus mejillas se sonrojaban, pero esta vez había algo diferente en su reacción. Junto con la timidez familiar, había una emoción nueva que se sentía sorprendentemente madura. Todo el tiempo, admitió honestamente, sorprendiéndose por su propia transparencia. ¿Y qué piensas? Alejandro extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente los dedos de Isabela. Pienso que nunca he sentido esto antes y no estoy segura de qué hacer con estos sentimientos. La transformación que ocurrió en ese momento fue que Isabela se permitió ser completamente vulnerable sobre sus inseguridades románticas, algo que requería un nivel de confianza que nunca había desarrollado antes. No lo sé, nunca he estado en una relación, no sé cuáles son las reglas. La respuesta de Alejandro reveló una madurez emocional que la tranquilizó profundamente. Isabela, no hay reglas que tengamos que seguir, solo hay lo que nosotros queremos. Quiero estar contigo, quiero que seamos novios oficiales. Si tú también lo quieres, dijo Alejandro con una vulnerabilidad que igualaba la de ella. El impacto de escuchar esas palabras fue como si todo el mundo se hubiera reorganizado a su alrededor. Sí, susurró Isabela. Sí, quiero eso también. Ser novia de Alejandro era todo lo que Isabela había soñado, y más, pero con la felicidad también llegaron nuevos desafíos que no había anticipado. Una semana después de hacerse novios oficialmente, mientras cenaban en un restaurante pequeño y acogedor en Coyoacán, Alejandro mencionó casualmente algo que la dejó helada. Por cierto, el viernes hay una fiesta en casa de mi hermana Lucía. Es el cumpleaños de su esposo, y me preguntó si quería llevar a alguien especial. Sonrió. Le dije que sí, que quería que conocieran a mi novia. La palabra novia, pronunciada con tanta naturalidad, le dio una calidez extraordinaria, pero la idea de conocer a su familia la aterrorizó instantáneamente. ¿Quieres que conozca a tu familia?, preguntó Isabela casi atragantándose con su agua. La mentalidad de supervivencia que había desarrollado durante años le gritaba que no estaba preparada para este nivel de escrutinio social. Si no te parece bien, comenzó Alejandro, pero Isabela lo interrumpió. No, no es eso. Es solo que... ¿Qué les has dicho de mí? La verdad, que eres increíble, inteligente, hermosa y que me tienes completamente enamorado, respondió con una sinceridad que hizo que el corazón de Isabela se detuviera por un momento. La palabra enamorado resonó en su mente como una revelación que cambió fundamentalmente el contexto de todo lo que estaban construyendo juntos. ¿Enamorado?, repitió ella en un susurro. Alejandro se dio cuenta de lo que había dicho y se sonrojó ligeramente. Sí, Isabela, estoy enamorado de ti.
¿Es demasiado pronto para decirlo? La confesión desató una cascada de emociones que Isabela nunca había experimentado. No, es solo que nadie había estado enamorado de mí. Antes, el viaje emocional que experimentó durante esa conversación la llevó a reconocer algo fundamental sobre sí misma. ¿Y tú, cómo te sientes?, preguntó Alejandro con una vulnerabilidad hermosa. Isabela lo miró a los ojos, sintiendo una mezcla de felicidad y terror. Creo que yo también estoy enamorada de ti, pero me da miedo. ¿Miedo de qué? La honestidad que siguió reveló las inseguridades más profundas que Isabela había mantenido ocultas. De no ser suficiente, de que tu familia piense que no soy adecuada para ti, de que te des cuenta de que puedes estar con alguien mejor. Las palabras salieron como una confesión que había estado guardando durante semanas. La respuesta de Alejandro fue tan directa como poderosa. Isabela, no hay nadie mejor que tú. Para mí no existe nadie mejor que tú. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, Isabela pasó los siguientes días en un estado de ansiedad que Rosa notó inmediatamente. Mi hija, te ves como si fueras a un funeral, no a conocer a la familia de tu novio, le comentó Rosa al notar su ansiedad extrema. Rosa, ¿y si no les gusto? ¿Y si piensan que Alejandro puede estar con alguien mejor? La respuesta de Rosa fue tan directa como siempre. Ay, Isabela, ¿todavía sigues con esas inseguridades? Después de todo lo que has logrado estas semanas, ¿todavía no te das cuenta de lo especial que eres? La verdad oculta detrás de esta ansiedad era que Isabela estaba enfrentando uno de sus miedos más profundos: ser juzgada por personas cuya opinión realmente importaba para Alejandro. Su mentalidad había operado durante años bajo la creencia de que ella no era suficiente para espacios familiares importantes, que su presencia sería tolerada más que celebrada. El viernes llegó más rápido de lo que Isabela habría querido. Alejandro pasó por ella a las 7 y durante todo el trayecto a casa de su hermana en la colonia del Valle, ella estuvo inusualmente silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó mientras se estacionaba frente a una casa bonita y acogedora. Solo nerviosa, murmuró Isabela, observando las luces cálidas que se filtraban por las ventanas. Isabela, mírame, dijo Alejandro girándose hacia ella completamente. Eres maravillosa, mi familia va a ver lo mismo que veo yo, y si por alguna razón no lo ven, eso no cambia nada entre nosotros. Sus palabras la tranquilizaron temporalmente, pero el nudo en su estómago persistía cuando tocaron el timbre. La casa estaba llena de gente cuando entraron. Había música, risas y el aroma inconfundible de comida casera que inmediatamente le recordó a Isabela las reuniones familiares de su propia infancia en Oaxaca. Lucía, la hermana de Alejandro, se acercó inmediatamente con una sonrisa que era genuinamente cálida. No la cortesía forzada que Isabela había temido. «Tú debes ser Isabela», exclamó con entusiasmo evidente. «Alejandro no ha parado de hablar de ti». Lucía era una mujer de unos 35 años, con el mismo cabello oscuro que Alejandro, y una personalidad claramente extrovertida que en lugar de intimidar a Isabela, la hizo sentir bienvenida de inmediato. «Mucho gusto», respondió Isabela tímidamente, pero algo en la calidez genuina de Lucía comenzó a disolver sus defensas habituales. «Ay, pero qué hermosa eres. Alejandro me dijo que eras bonita, pero no me dijo que eras preciosa». El cumplido sincero, libre de condescendencia, tocó algo profundo en Isabela que había estado hambriento de aceptación. Durante la primera hora, Isabela experimentó una transformación gradual pero significativa. La cantidad de gente y la naturaleza extrovertida de la familia de Alejandro inicialmente la abrumaron, pero comenzó a notar algo extraordinario. No la trataban como una invitada externa que necesitaba ser tolerada, sino como alguien que ya pertenecía. «¿Y a qué te dedicas, Isabela?», le preguntó Carlos, el esposo de Lucía, durante la cena. La pregunta que normalmente la llenaba de ansiedad esta vez se sintió diferente.
Soy bibliotecaria, respondió, esperando la típica reacción de sorpresa o decepción que había experimentado en otras ocasiones. ¡Qué interesante! Mi hija menor ama los libros, siempre está leyendo, respondió Carlos con entusiasmo genuino. El impacto de ser recibida con interés real, en lugar de juicio, fue revolucionario para Isabela. La conversación fluyó naturalmente desde ahí, encontrándose hablando sobre literatura juvenil, recomendando libros y compartiendo anécdotas divertidas de la biblioteca. Alejandro me contó que vas a dar una conferencia en un museo, comentó Lucía mientras servía el postre. Sí, estoy muy nerviosa por eso. ¿Nerviosa? Después de escucharte hablar esta noche, estoy segura de que vas a ser increíble. Las palabras de Lucía no eran cortesía social, sino una evaluación honesta basada en la conversación que habían tenido. Hacia el final de la noche, mientras Alejandro ayudaba a limpiar, Lucía se acercó a Isabela en el jardín trasero con una sonrisa conocedora. «Isabela, ¿puedo decirte algo?» «Claro», respondió, preparándose mentalmente para cualquier cosa. «Hacía años que no veía a mi hermano tan feliz. Desde que empezó a hablar de ti, es como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que no sabíamos que había perdido». La revelación más importante de esa conversación fue cuando Lucía continuó. «Y ahora que te conozco, entiendo por qué. Eres genuina de una manera que es rara encontrar hoy en día. No estás tratando de impresionar a nadie, no estás actuando. Simplemente eres tú misma y eso es hermoso». Cuando regresaron a casa esa noche, Isabela se sentía como si hubiera pasado un examen importante, pero más que eso, como si hubiera descubierto que el examen había sido innecesario desde el principio. «¿Ves? Te dije que les ibas a encantar», dijo Alejandro mientras caminaban hacia la puerta de su departamento. «Tu familia es maravillosa, Alejandro. Me hicieron sentir muy bienvenida, porque eres parte de mi vida ahora y, para ellos, eso te hace parte de la familia», respondió él con una naturalidad que tocó algo profundamente vulnerable en Isabela. En la puerta de su departamento, Alejandro la tomó entre sus brazos con una intensidad que había crecido durante la noche. «Isabela, esta noche confirmó algo que ya sabía». «¿Qué?» «Que quiero pasar el resto de mi vida contigo». El viaje emocional que Isabela había experimentado esa noche culminó en una comprensión fundamental. Había encontrado no solo amor romántico, sino un lugar donde pertenecía completamente, donde era valorada exactamente como era. El día de la conferencia llegó con una lluvia ligera que golpeaba suavemente las ventanas del departamento de Isabela. Era un sábado de noviembre, y después de 2 meses de preparación intensiva, finalmente había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío hasta la fecha. La transformación que había experimentado durante las semanas de preparación era evidente, pero los nervios de ese día final amenazaban con desestabilizar toda la confianza que había construido. «Buenos días, mi amor», la saludó la voz de Alejandro a través del teléfono. «¿Cómo amaneciste?» «Aterrorizada», admitió Isabela observando su reflejo en el espejo del baño. «Alejandro, ¿y si me quedo en blanco? ¿Y si nadie entiende lo que trato de decir?» La vulnerabilidad en su voz era palpable, pero también había algo diferente. No era la desesperación de meses atrás, sino la ansiedad natural de alguien que está a punto de hacer algo importante. «Isabela, hemos ensayado tu presentación docenas de veces. La conoces perfectamente y, más importante, hablas desde el corazón sobre algo que realmente te apasiona», respondió Alejandro con esa seguridad tranquilizadora que se había vuelto su ancla emocional. «Pero van a estar curadores importantes, académicos, gente que sabe mucho más que yo». La verdad oculta detrás de este momento era que Isabela había desarrollado una confianza genuina en su perspectiva única, pero el impacto de la magnitud del evento había reactivado temporalmente sus inseguridades más profundas. «Van a escuchar algo que no pueden aprender en ninguna universidad.
tu perspectiva única sobre cómo las personas realmente experimentan los espacios culturales. ¿Vas a estar ahí?, preguntó Isabela, necesitando la confirmación de que tendría rostros familiares en la audiencia. ¿Bromeas? No me perdería verte brillar por nada del mundo. Además, Rosa también va a ir, y Lucía dijo que tratará de llegar temprano del trabajo. La idea de tener a sus seres queridos presentes la tranquilizó considerablemente. El Museo de Arte Contemporáneo estaba ubicado en un edificio moderno en Polanco, que por sí mismo era impresionante. Cuando Isabela llegó, Patricia Morales la recibió calurosamente en la entrada. «Isabela, qué gusto verte. ¿Lista para tu gran momento?» «Tan lista como puedo estar», respondió con una sonrisa nerviosa pero genuina que revelaba su crecimiento emocional. «El auditorio está prácticamente lleno. Hay mucho interés en tu perspectiva», comentó Patricia mientras la llevaba a ver el espacio. Cuando Isabela vio el auditorio con al menos 150 personas, sintió un nudo familiar en el estómago, pero esta vez acompañado de algo diferente: emoción. Al buscar entre la audiencia, encontró inmediatamente los rostros que la tranquilizaron. Alejandro en la tercera fila sonriéndole con orgullo, Rosa junto a él haciéndole una seña de ánimo, y Lucía, que había logrado llegar y le guiñó el ojo con complicidad. La mentalidad con la que Isabela abordó ese momento fue fundamentalmente diferente a la de meses atrás. En lugar de enfocarse en todo lo que podía salir mal, se permitió recordar todo el camino que había recorrido, todas las conversaciones significativas que había tenido, toda la pasión genuina que había descubierto por este tema, cuando Patricia la presentó como Isabela Torres, bibliotecaria de la Biblioteca Central de la Ciudad de México, quien nos compartirá sus reflexiones sobre el alma de los espacios culturales. Isabela se levantó con las piernas temblorosas, pero con una determinación que no había sentido antes. Al llegar al podio y mirar a la audiencia, experimentó un momento de pánico absoluto, pero entonces vio la sonrisa alentadora de Alejandro y recordó todas las horas de preparación, todas las observaciones genuinas que había hecho, toda la pasión que sentía por este tema. «Buenos días», comenzó, su voz inicialmente un susurro que gradualmente ganó fuerza y confianza. «Mi nombre es Isabela Torres, y hasta hace pocos meses mi mundo se limitaba a los pasillos silenciosos de una biblioteca». Un murmullo de risa suave y cálida recorrió la audiencia. Isabela sintió cómo la tensión en sus hombros comenzaba a disolverse. Pero algo cambió cuando empecé a acompañar a un arquitecto en sus visitas a edificios históricos y descubrí que los espacios tienen alma, que hablan con nosotros de maneras que van más allá de lo que vemos. Durante los siguientes 20 minutos, Isabela experimentó algo que jamás había imaginado posible. Habló con una pasión y elocuencia que la sorprendieron incluso a ella misma. Compartió anécdotas de sus visitas a museos, explicó cómo elementos aparentemente insignificantes como la iluminación, los sonidos y hasta los aromas podían transformar completamente la experiencia de un visitante. El viaje emocional que vivió durante esa presentación fue extraordinario. Se dio cuenta de que no solo tenía perspectivas valiosas, sino que poseía una capacidad natural para comunicarlas de manera que tocaba tanto el intelecto como las emociones de su audiencia. Los espacios culturales no solo albergan arte o historia, concluyó con una voz llena de convicción, tienen el poder de transformar vidas. Yo soy la prueba viviente de eso. Hace 4 meses jamás habría imaginado estar parada aquí hablando frente a ustedes, pero los espacios que he visitado, las conversaciones que he tenido en ellos, las conexiones que he hecho, me han ayudado a descubrir una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Cuando terminó, el silencio duró apenas un segundo antes de que estallara un aplauso entusiasta que la envolvió como una ola de reconocimiento. Isabela vio lágrimas en los ojos de Rosa,
Alejandro aplaudía de pie con una sonrisa radiante, y Lucía le hacía gestos de celebración desde su asiento. Pero lo más extraordinario era la expresión de las caras en la audiencia. No era cortesía profesional, sino admiración genuina. Durante la sesión de preguntas que siguió, Isabela experimentó algo que jamás había imaginado posible. Las preguntas eran complejas, provenían de profesionales con décadas de experiencia, pero ella tenía respuestas nacidas de observación genuina y reflexión profunda. «Señorita Torres», preguntó un hombre mayor desde el fondo, «¿tiene planes de continuar investigando estos temas?» La verdad oculta detrás de ese momento es que Isabela se escuchó a 1900, sí misma, respondiendo con una confianza que no sabía que poseía. «Sí, de hecho, estoy considerando estudiar una maestría en gestión cultural. Quiero aprender más sobre cómo hacer que los espacios culturales sean verdaderamente inclusivos». Las palabras salieron de ella con una naturalidad que reveló cuánto había cambiado su mentalidad sobre sus propias capacidades y ambiciones. Después de la presentación, Isabela fue rodeada por personas que querían felicitarla y hacerle preguntas adicionales. La transformación más significativa no era solo que otros la vieran diferente, sino que ella se veía a sí misma de una manera completamente nueva. Patricia se acercó con una sonrisa enorme que irradiaba satisfacción profesional. «Isabela, esa fue la presentación más auténtica y conmovedora que hemos tenido en años. Ya tengo 3 museos preguntando si estarías interesada en consultoría», continuó Patricia, y las palabras golpearon a Isabela como una revelación que cambió instantáneamente su comprensión de lo que era posible para su futuro. ¿Consultoría? Ayudar a evaluar sus espacios desde la perspectiva del visitante promedio. Tu enfoque es exactamente lo que muchos museos necesitan pero no saben cómo obtener. El impacto de esa conversación fue sísmico. Isabela se dio cuenta de que había encontrado no solo una pasión, sino potencialmente una carrera completamente nueva, que combinaba su amor por los espacios culturales con su perspectiva única como alguien que había experimentado la transformación personal a través de esos mismos espacios. Cuando finalmente logró liberarse de las conversaciones y se acercó a sus seres queridos, la recibieron como a una heroína. «Estoy tan orgulloso de ti», exclamó Alejandro, levantándola del suelo en un abrazo que comunicaba más que palabras. «¿En serio no sonó tonto?», preguntó Isabela, aún procesando la magnitud de lo que había logrado. «Isabela, fue perfecto, auténtico, inteligente, conmovedor. Eres increíble», respondió Alejandro con una intensidad que la hizo sentir como si hubiera conquistado no solo al auditorio, sino a sus propios miedos más profundos. Rosa se acercó con lágrimas en los ojos que eran pura alegría maternal. «Mi hija, me hiciste llorar de orgullo. Qué hermoso fue escucharte hablar con tanta pasión y seguridad. Gracias, Rosa. Nada de esto habría sido posible sin tu apoyo constante», respondió Isabela, reconociendo el papel fundamental que había jugado su supervisora en su transformación. Lucía llegó corriendo desde el fondo del auditorio con entusiasmo desbordante. «Isabela, qué maravilla. Mi hermano tenía razón. Eres extraordinaria». El viaje emocional que Isabela experimentó durante las horas siguientes fue de asombro continuo. Las ofertas de consultoría no eran solo oportunidades profesionales, representaban el reconocimiento de que sus perspectivas tenían valor comercial real, que organizaciones importantes estaban dispuestas a pagar por su conocimiento y experiencia. Durante las semanas que siguieron, Isabela se encontró navegando territorio completamente nuevo. Las conversaciones con los 3 museos revelaron que su enfoque era exactamente lo que necesitaban. Alguien que pudiera evaluar sus espacios desde la perspectiva de visitantes reales. Alguien que entendiera cómo los elementos aparentemente pequeños
podían crear barreras o facilitar conexiones genuinas. La decisión de aceptar las ofertas de consultoría representó mucho más que un cambio profesional. Era la culminación de una transformación personal que había comenzado meses atrás, con un encuentro nervioso en una biblioteca, y había evolucionado hasta convertirla en una profesional reconocida con una perspectiva única y valiosa. 6 meses después de la conferencia, Isabela se encontró viviendo una vida que habría sido completamente inimaginable para la mujer tímida e insegura que había sido. Había comenzado sus estudios de maestría en gestión cultural, trabajaba como consultora para 2 museos importantes y había sido invitada a dar conferencias en otras ciudades. Pero los cambios más importantes no eran profesionales, sino profundamente personales. La mujer que antes se escondía detrás de cardiganes holgados y coletas bajas, ahora caminaba con la cabeza en alto, sonreía a desconocidos y había aprendido a valorar sus propias opiniones como perspectivas legítimas y valiosas. Era un sábado soleado de mayo cuando Alejandro llevó a Isabela a almorzar a la casa de los Azulejos Perdidos, que ya estaba en las etapas finales de restauración. «Quería mostrarte cómo va quedando», le explicó mientras entraban al edificio que se había convertido en un símbolo tan significativo de su historia juntos. La transformación del lugar era espectacular, pero más impresionante aún era la transformación de la mujer que caminaba a su lado. Isabela quedó sin aliento al ver el resultado final. Los azulejos restaurados brillaban como nuevos, los frescos del techo habían recuperado sus colores originales y los espacios habían sido diseñados perfectamente para albergar arte contemporáneo sin perder su carácter histórico. «Alejandro es absolutamente hermoso», murmuró, pero había algo diferente en la forma en que se movía por el espacio, una confianza y una gracia que habían reemplazado completamente a la timidez que una vez la caracterizó. La verdad oculta detrás de este momento es que Isabela había experimentado una transformación tan completa que cuando Alejandro la observaba moverse por el edificio restaurado, veía el reflejo perfecto de lo que ambos habían logrado: tomar algo hermoso pero escondido y permitir que brillara con todo su potencial. ¿Recuerdas cuando me dijiste que esperabas que la hija del comerciante y el artista hubieran escapado juntos? Sí, ¿por qué?, respondió Isabela con esa naturalidad para hacer preguntas que había desarrollado durante sus meses como consultora. Su mentalidad había evolucionado de alguien que temía llamar la atención a alguien que se sentía cómoda siendo el centro de conversaciones importantes. «Porque investigué más sobre la historia del edificio», sonrió Alejandro misteriosamente. «Resulta que sí escaparon. Se casaron en Puebla y tuvieron 5 hijos. Vivieron una vida larga y feliz». El impacto de esa revelación en Isabela fue diferente de lo que habría sido meses atrás. En lugar de simplemente suspirar romántica, ahora conectaba la historia con patrones más amplios sobre el amor que trasciende las barreras sociales, sobre la valentía que requiere seguir el corazón. «En serio, qué hermoso», respondió, pero con una profundidad de comprensión que reflejaba su crecimiento intelectual y emocional. Durante los meses anteriores, Isabela había descubierto aspectos de sí misma que jamás supo que existían. Su trabajo como consultora la había llevado a espacios culturales por toda la ciudad, donde su perspectiva única era no solo valorada, sino activamente buscada. Las reuniones con directores de museos, curadores y arquitectos se habían vuelto parte natural de su rutina semanal. Sus estudios de maestría la habían conectado con un mundo académico que inicialmente la intimidó, pero donde gradualmente había encontrado su voz. Sus profesores no solo respetaban sus perspectivas prácticas, sino que a menudo le pedían que compartiera sus experiencias reales trabajando con espacios culturales. La estudiante que una vez se escondía en las últimas filas, ahora participaba activamente
en debates académicos complejos. La transformación más significativa, sin embargo, había sido en su comprensión fundamental de su propio valor. La mujer que una vez se describía a sí misma como aburrida, ahora sabía que poseía una combinación única de sensibilidad emocional, perspicacia analítica y habilidades comunicativas que la convertían en una profesional altamente solicitada. Alejandro se detuvo en el centro de la galería principal, donde la luz entraba perfectamente a través de los grandes ventanales restaurados. Isabela, este lugar es especial para mí por muchas razones, dijo con una voz que tenía una calidad diferente, más vulnerable y cargada de emoción. Lo sé, respondió ella con esa conexión intuitiva que había desarrollado para leer las emociones de las personas. ¿Es tu proyecto más importante? Sí, pero también porque fue aquí donde me di cuenta de que estaba completamente enamorado de ti, continuó Alejandro, y había algo en su postura que hizo que Isabela sintiera una anticipación diferente, más intensa que la curiosidad profesional que normalmente la caracterizaba. El aire en la habitación cambió, cargándose de una electricidad que ambos podían sentir. ¿Recuerdas el primer día que te traje, cuando tocaste los azulejos y dijiste que podías imaginar las historias que estas paredes habían presenciado? Isabela asintió, recordando perfectamente ese momento que ahora se sentía como perteneciente a otra vida, a otra versión de sí misma. En ese momento supe que quería pasar el resto de mi vida escuchándote hablar sobre las cosas que amas, viendo el mundo a través de tus ojos, descubriendo la magia en los lugares ordinarios junto a ti. El viaje emocional que Isabela estaba experimentando en ese momento combinaba todo lo que había aprendido sobre sí misma durante estos meses de transformación. Su capacidad para estar presente en momentos importantes, su habilidad para procesar emociones complejas, su nueva confianza en que merecía amor y felicidad. Alejandro se arrodilló en el suelo de mármol restaurado, y Isabela sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. La verdad oculta detrás de este momento era que él había estado planeando esta propuesta durante semanas, esperando el momento perfecto cuando el edificio estuviera lo suficientemente restaurado para ser el escenario apropiado de este nuevo capítulo en sus vidas. Isabela Torres, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo azul que parecía brillar bajo la luz dorada que se filtraba por los ventanales restaurados. ¿Quieres casarte conmigo? Las palabras resonaron en el espacio histórico con una intensidad que transformó completamente la atmósfera de la habitación. Isabela se llevó las manos a la boca, pero esta vez no por timidez o inseguridad, sino por una emoción pura y abrumadora que nunca había experimentado. ¿Estás hablando en serio?, logró preguntar entre lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. La Isabela de meses atrás habría cuestionado inmediatamente por qué alguien como Alejandro querría casarse con alguien como ella, pero la mujer en la que se había convertido sabía exactamente por qué esta propuesta tenía sentido, por qué era el resultado natural de todo lo que habían construido juntos. Completamente en serio, respondió Alejandro con una voz llena de emoción y certeza. Quiero que seas mi esposa, mi compañera de aventuras, la madre de mis hijos, la persona con la que envejezca. Quiero que nuestro amor sea una de las historias hermosas que estas paredes presencien. El impacto de escuchar sus palabras en ese espacio específico, rodeados por siglos de historia y amor, creó un momento que se sintió perfecto de maneras que Isabela nunca habría podido imaginar. «Sí», exclamó Isabela, y su voz resonó por toda la galería con una fuerza y confianza que reflejaba completamente la mujer en la que se había convertido. «Sí, sí, 1000 veces sí». Su respuesta no surgió de la desesperación de alguien que no podía creer su suerte, sino de la certeza profunda de alguien que sabía exactamente lo que quería y se sentía completamente merecedora de recibirlo. Alejandro se levantó
y la besó con toda la pasión y ternura del mundo, mientras las lágrimas de felicidad corrían por las mejillas de ambos. El viaje emocional que habían recorrido juntos culminaba en este momento que se sentía como la conclusión perfecta de una historia, pero también como el comienzo emocionante de algo completamente nuevo. «Te amo tanto, Isabela», murmuró Alejandro mientras deslizaba el anillo en su dedo con una delicadeza que reflejaba lo precioso que ella se había vuelto para él. «Y yo te amo a ti», respondió ella, observando el anillo que simbolizaba no solo su compromiso mutuo, sino su compromiso con la versión de sí misma que había descubierto durante este increíble proceso de transformación. «No puedo creer que esto me esté pasando a mí», dijo Isabela, pero las palabras no surgieron de incredulidad o inseguridad, sino de asombro genuino por lo perfecta que se había vuelto su vida. «Créelo», le dijo Alejandro con una sonrisa radiante, «porque esto es solo el comienzo de nuestra historia». La mentalidad con la que Isabela procesó este momento fue radicalmente diferente de cómo habría reaccionado la mujer tímida e insegura que había sido. En lugar de cuestionar si merecía tal felicidad, se permitió sentir la alegría completa del momento, sabiendo que había trabajado para convertirse en la persona capaz de recibir y corresponder a este nivel de amor. Esa noche celebraron con Rosa, Lucía y el resto de la familia, y Isabela reflexionó sobre el camino increíble que había recorrido. La revelación más profunda era que su transformación no había sido solo sobre ganar confianza o desarrollar una carrera exitosa, sino sobre descubrir quién realmente era cuando se le daba la oportunidad de brillar. «¿En qué piensas?», le preguntó Alejandro, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos mientras observaban a su familia celebrar en el jardín. «Pienso en que tenías razón», respondió Isabela, recargándose contra su pecho con una naturalidad que habría sido imposible meses atrás. «¿Sobre qué? Sobre que yo siempre había valido la pena. Solo necesitaba darme cuenta». «Y ahora que te has dado cuenta, ¿cómo te sientes?», preguntó Alejandro con ternura. Isabela miró el anillo en su dedo. Pensó en todas las oportunidades que se habían abierto ante ella, en el amor que había encontrado, en la mujer en la que se había convertido. «Me siento como si finalmente hubiera despertado, como si toda mi vida anterior hubiera sido solo la preparación para este momento, para esta vida, para este amor». El bastidor de esta historia revela algo fundamental sobre el potencial humano, que a menudo subestimamos dramáticamente lo que somos capaces de lograr cuando las circunstancias correctas despiertan aspectos dormidos de nuestra personalidad. Isabela había pasado años creyendo que era fundamentalmente limitada, cuando en realidad poseía capacidades extraordinarias que solo necesitaban la oportunidad adecuada para emerger. Mientras la noche avanzaba y las estrellas aparecían sobre la Ciudad de México, Isabela supo con una certeza que nunca había experimentado antes que había encontrado exactamente donde pertenecía en el mundo. No solo en los brazos de Alejandro, sino en la versión de sí misma que había emergido a través de este viaje extraordinario de autodescubrimiento. Un año después, en la inauguración oficial del Museo Casa de los Azulejos Perdidos, Isabela caminaba de la mano de su esposo por las galerías llenas de invitados distinguidos. Su vientre redondeado, de 6 meses de embarazo, era acariciado constantemente por Alejandro con una ternura infinita que reflejaba lo profundo de su conexión y lo emocionante de esta nueva fase de sus vidas juntos. La verdad oculta detrás de esta escena era que Isabela había completado un círculo perfecto, de la mujer invisible que se escondía entre los libros a la profesional respetada que ahora era consultora principal del museo que se inauguraba esa noche. Su transformación no había sido solo personal,
sino que había impactado directamente en el éxito del proyecto que había unido sus vidas desde el principio. ¿Puedes creer que nuestro hijo va a crecer escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron?, murmuró Alejandro mientras observaban a los visitantes interactuar, naturalmente con las exhibiciones, exactamente como Isabela había visualizado durante sus primeras visitas al edificio en ruinas. Y va a crecer sabiendo que los sueños se pueden cumplir, que el amor verdadero existe y que nunca es tarde para descubrir quién realmente eres, respondió Isabela con una sonrisa que irradiaba la felicidad completa de alguien que había encontrado su propósito en todos los aspectos de su vida. El impacto de ver su visión convertida en realidad era extraordinario. Los espacios que ella había ayudado a diseñar desde la perspectiva del visitante funcionaban exactamente como había predicho. Las personas no solo observaban el arte, sino que se conectaban emocionalmente con el ambiente, exactamente como ella había experimentado durante su primera visita meses atrás. Durante la ceremonia de inauguración, Patricia Morales, ahora directora del museo, reconoció públicamente las contribuciones de Isabela al proyecto. Este museo existe tal como lo ven, gracias a la perspectiva única de Isabela Vázquez, quien nos enseñó que los espacios culturales deben hablar no solo al intelecto, sino al corazón. El reconocimiento público de su trabajo profesional fue satisfactorio, pero lo que realmente llenó su alma fue ver cómo familias enteras exploraban las galerías, con la misma fascinación que ella había sentido al descubrir su pasión. La placa de inauguración del museo contenía una dedicatoria que había sido idea conjunta de Isabela y Alejandro, dedicado a todas las historias de amor que estos muros han presenciado y a las que están por venir. Las palabras capturaban perfectamente el espíritu del lugar y honraban tanto la historia del edificio como el futuro que se escribiría entre sus paredes restauradas. Mientras Isabela observaba a los visitantes moverse por las galerías, reflexionó sobre el viaje increíble que la había llevado desde la bibliotecaria tímida que evitaba el contacto visual hasta la mujer segura que ahora facilitaba presentaciones para grupos importantes de profesionales. Su mentalidad había evolucionado de creer que era fundamentalmente inadecuada a saber que poseía perspectivas valiosas que otros necesitaban escuchar. La revelación más profunda de esa noche fue darse cuenta de que su historia personal se había convertido en parte de la historia del edificio mismo. En los mismos muros que una vez albergaron el amor secreto de una joven del siglo XVII, había nacido una nueva historia de amor que duraría para siempre. Pero más que eso, había nacido una nueva comprensión de lo que es posible cuando permitimos que otros vean nuestro verdadero potencial. ¿En qué piensas?, le preguntó Alejandro, notando su expresión contemplativa mientras observaban a una pareja joven admirar los azulejos restaurados con la misma fascinación que ellos habían sentido durante su primera visita juntos. Pienso en todas las personas que van a encontrarse a sí mismas en estos espacios, como me encontré yo, respondió Isabela, sintiendo una conexión profunda con el propósito más amplio de su trabajo. El bastidor emocional de esta historia revela algo fundamental sobre el potencial humano, que a menudo las transformaciones más extraordinarias comienzan con los encuentros más simples, con decisiones aparentemente pequeñas que se acumulan hasta crear cambios monumentales en nuestras vidas. La historia de Isabela demostró que la confianza no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se desarrolla gradualmente a través de experiencias que nos permiten vernos a nosotros mismos de nuevas maneras. Cada momento de reconocimiento, cada perspectiva valorada, cada vez que alguien nos ve como capaces de más de lo que creíamos posible, contribuye a construir una nueva comprensión de nuestro propio valor. La historia de Isabela nos muestra algo extraordinario.
que la transformación no es un evento único, sino un proceso gradual que comienza cuando alguien nos ve de una manera diferente a como nos vemos a nosotros mismos. Cada encuentro significativo, cada perspectiva valorada, cada momento en que nos permitimos ser vulnerables y auténticos, contribuye a construir una nueva versión de quienes podemos llegar a ser. Lo más hermoso de esta historia es que no requirió cambios dramáticos o eventos extraordinarios para desencadenar una transformación completa. Simplemente necesitó encuentros genuinos, personas que valoraran perspectivas únicas y la valentía gradual de creer que tal vez había más potencial esperando ser descubierto. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque algo en esta historia resonó contigo de una manera profunda. Tal vez te reconociste en la Isabela tímida del comienzo, o tal vez viste aspectos de tu propio potencial no explorado reflejados en su viaje de transformación. Sea cual sea la razón, el hecho de que hayas permanecido durante toda esta historia me dice que estás listo para tu propia evolución. Me encantaría que te suscribas al canal, porque cada semana compartimos historias como esta que no solo entretienen, sino que revelan verdades profundas sobre el potencial humano y los caminos hacia una vida más auténtica y plena. Estas no son solo historias para pasar el tiempo, sino espejos donde podemos vernos a nosotros mismos y las posibilidades que esperan ser descubiertas.